La puerta se abre lentamente y Warren Jeffs ingresa. Sin decir una palabra, me guía por el pasillo en silencio y hacia el baño. Cuando empieza a hablarme, me dice, esta es la voluntad de Dios, es la obra de Dios, y lo que está por pasar está entre Dios, tú y yo. Me escapé de una secta. Salt Lake City, Utah. Central de la iglesia mormona y de un culto disidente, la IFSUD. La IFSUD se separó de la iglesia mormona para continuar practicando la poligamia. Me crié en una comunidad de la IFSUD. Mi papá tenía 3 esposas y un total de 20 hijos. Era un estilo de vida loco, pero como me crié así, era normal para mí. Mi abuelo era el profeta de la iglesia. El profeta Rulon Jeffs ejercita un control total sobre sus seguidores. Dice hablar por Dios. El profeta en la comunidad IFSUD es considerado el altavoz de Dios. Todo lo que dice y hace representa la voluntad de Dios. Rulon Jeffs mantiene a su familia aislada dentro de este complejo. Mi abuelo había construido un enorme muro de cemento rodeando el complejo donde decidió poner su casa, la escuela, la casa de mi papá y la de sus 2 hermanos para alejarnos del mundo exterior. La IFSUD utiliza el miedo para mantener en línea a su pueblo elegido. Lo que enseñaban en todo era una obediencia perfecta y una fe perfecta. Si eso no se lograba o si no seguías todo lo que te pedían, lo peor que podía pasarte era que te volvieras un apóstata, lo que significa un enemigo de la iglesia, y al final de todo arderías en el infierno. Esto es todo lo que conocimos. Era todo lo que nos enseñaban. Nos lavaron el cerebro para que pensáramos que este es el único modo de vivir. Y eso es todo. Que es blanco o negro, o vives esta vida o no tienes vida. La IFSUD es una secta porque le quitan a todos la opción de decidir ser quienes quieren ser. Es una secta porque te roban tu libre albedrío. A medida que se deteriora la salud de Rulon Jeffs, su hijo Warren toma el control de la secta. El tío de Brent, Warren, ahora dirige la misa de los domingos. Voz de Warren Jeffs. En el cielo, no hay hombres con solo una esposa. Si un hombre está casado, tiene pluralidad, muchas esposas. Y así es la manera en la que los hombres se convierten en dioses y sus esposas se convierten en madres celestiales. Durante las misas, los niños juegan en el sótano. Cuando estoy allí abajo jugando con los niños, todo va bien, nada diferente, nada fuera de lo común. La puerta se abre lentamente e ingresa Warren, en silencio, sin decir una palabra. Me toma de la mano, me lleva por el pasillo en silencio hacia el baño. Y lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Y cuando me lleva lentamente al baño, cierra la puerta con cuidado y comienza a hablarme de un modo que no entendía siendo un niño de 5 o 6 años. Básicamente me decía, esto es la voluntad de Dios, esto es obra de Dios. Lo que está por pasar será entre Dios, tú y yo. Y si le dices a alguien o dices algo, le darás la espalda a Dios y arderás en el infierno. Así que inmediatamente se me detuvo el corazón. Sacramento, California. Una nueva secta cristiana, el Ministerio del Amor Libre, se conforma en el centro de Sacramento. Maura y su marido Steve
se unen al grupo con su hija Rebecca de 12 años de edad. Mi madre siempre fue una buscadora. Siempre quiso saber la verdad. Creo que tiene ese tipo de personalidad en la que siempre quiere saber más. Siempre quise saber qué hace que la vida funcione, por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito. Nos mudamos a Sacramento porque Dios nos llamaba y debíamos ser obedientes al llamado de Dios. Jim y Lila Green dirigen el Ministerio del Amor Libre. Los Green compraron propiedades y todos nos mudamos a ellas. Y se volvió un requisito que si querías formar parte de su ministerio, necesitabas mudarte a este complejo donde había 3 casas. Lo fundamental del mensaje de Jim y Lila siempre ha tenido que ver con la guerra espiritual, o sea, el bien contra el mal. Lila dijo que Dios les dijo que conformaran un ejército y que nos quería de uniforme. Así que compraron camisas y polleras color caqui. Porque Dios ordenó la guerra. La guerra es Dios. Dicen que suena muy militante. Dios es un militante. Jim nos dijo durante una de nuestras reuniones de oración que el Señor había dicho que debíamos tener rangos. Aparentemente Dios lo había elegido como general. Sí, ella tiene el don de la profecía. Como ministros del Evangelio solo podemos declarar lo que creemos que dice la palabra de Dios, pero el juicio final de nuestras vidas está en manos de Dios. Así que creíamos que estábamos en el ejército de Dios del final de los días y teníamos un importante mensaje para la humanidad. La gente era malvada y debía arrepentirse. Para convencer a los nuevos miembros de unirse al ejército de Dios, la secta utiliza una técnica de control mental llamada bombardeo de amor. Cuando un nuevo miembro se une al grupo, la apariencia del grupo es que todos son felices, que las cosas están bien, que todos pueden hablarles y que todos sonríen. Y gradualmente, a medida que los miembros regresan, comienzan a ponerse diferentes y comienzan a cambiar y empiezan a volverse más exigentes. Comienzan a poner a prueba a la gente para ver qué tan fieles van a ser. Nos decían que si te ibas, el juicio de Dios iba a ser doblemente en tu contra. Y nos enseñaban a cuidarnos de toda duda y a renunciar a nuestras ideas. Todos pensarán que eres esto y pensarán que eres aquello. ¿A quién le importa lo que piensen todos? Mejor nos preocupamos por lo que piense Dios. Él nunca llamó a sus mujeres a lucir como prostitutas. Nunca dijo que le muestres tu trasero a toda la ciudad. Yo tenía dudas. Cualquier persona cuerda tendría dudas. Pero tenía miedo de esas dudas porque me habían dicho que las dudas venían del diablo. O estás completamente adentro o estás completamente afuera. Y ese es el mensaje que dan los Green todo el tiempo. O estás totalmente adentro un 100% o estás afuera. Los Green utilizan el aislamiento como parte de su estrategia de control mental. Era mi única realidad. No tenía contacto exterior. No podía llamar a nadie que conociera de afuera. No tenía relaciones fuera del grupo. Las habían cortado todas. Esto era todo lo que conocía. No nos permitían hablar con nuestras familias. No se nos permitía mirar televisión, escuchar radio. No se nos permitía leer el periódico. Tenían un control total y completo. Esta es la hora de permitir que la verdad nos queme. Ahora dejen de jugar con Dios. Lila señala a Steve y dice, tú tienes el demonio de la rebelión. Y Steve la mira como diciendo, ¿de veras? Así que ella se le acerca y coloca su mano sobre la cabeza. Le dice, en nombre de Jesucristo expulso el espíritu de rebelión. Y mi marido empezó a sacudirse en el suelo como una serpiente. Para mí no era bueno, pero mi marido estaba un 100% detrás de eso y se convirtió en su mano derecha. Empezó a gemir y llorar y a maldecir y dar puntapiés.
Recuerdo que como niña tenía que ayudar a sujetar sus brazos de un costado y otros niños nos acompañaron y todos intentábamos sujetarlo mientras expulsaban al diablo. Salt Lake City, Utah. El profeta de la secta mormona la Ifsud está solo con su sobrino de 5 años en el baño del sótano. Así que cuando Warren comienza a pedirme que me baje los pantalones y que me arrodille enfrente de la tina, sin hacer preguntas, comienza a quitarse los suyos también. Y allí es cuando comenzó a abusar sexualmente de mí, a violarme. Y para mí era como si alguien me apuñalara. Era el dolor más horrible del mundo. Dios me odia, Dios no quiere saber nada conmigo. Y me lanzaba a la basura. Así me sentía como un niño de 5 años. Era extremadamente difícil de entender y comprender. Y cuando este horrible evento hubiera acabado, me tomaba de la mano y me llevaba por el pasillo hacia la habitación donde los demás niños estaban jugando, y yo me sentaba recordando todo horrorizado, preguntándome qué está pasando. Cuando estaba sentado en esta habitación llena de niños, después de que pasara esto, con todo el dolor que tenía, me quedaba callado, temblando, sin decir nada y solo me quedaba en silencio. Lo único que quería hacer era ir con mi mamá y mi papá, en especial mi mamá. Pero no podía. Tenía este abrumador miedo dentro de mí que se apoderaba de todo lo que pensaba. Le tenía tanto miedo a Dios, a arder en el infierno, que nunca se me ocurrió preguntarle a mis hermanos. Estaba demasiado abochornado para pensar sobre hablar con ellos de eso. Soportar el miedo a que Warren Jeffs me buscara era algo con lo que tenía que lidiar todos los días. Cada vez que él estaba cerca no me sentía seguro para nada. Me sentía muy vulnerable. Cuando Warren Jeffs me hacía estas cosas, las hacía al azar. Estábamos teniendo nuestra clase de domingo y volvía a pasar una y otra vez. Todos estos padres habían depositado toda su confianza en un hombre de poder para que dirigiera una escuela, que fuera el director de la escuela y supervisara a todos estos niños, pero detrás de las puertas era un depredador que abusaba y violaba niños, y nadie ni siquiera lo sabía. Sacramento, California. Cuerpo de entrenamiento de las misiones del cristianismo agresivo. El Ministerio del Amor Libre cambia su nombre a Cuerpo de Entrenamiento de las Misiones del Cristianismo Agresivo. Éramos el ejército de Dios. Debíamos ser soldados. Y eso significaba cuidarnos de cualquier emoción. ¿Les parece tierno despreciar las vestiduras que Dios les colocó para su propia protección porque son tan tontos y estúpidos? A los Green les encanta expulsar demonios. Cuando empezaban a expulsar demonios, te ponían una mano en la cabeza y exigían que saliera el demonio en nombre de Jesucristo. La primera vez que rezaron sobre mí, como niña, recuerdo no sentir nada y quedarme sentada con Laila, gritándome a los 4 vientos en el oído, rezando, y mi oído zumbaba y su palma sudaba en mi frente. Me sacudía la cabeza hacia adelante y atrás, como para que se saliera el demonio de mi cabeza. Los Green manipularon a sus seguidores privándolos del sueño. Debíamos levantarnos a las 5 para nuestras reuniones de oración. Rezábamos y oíamos escrituras por 1 hora a la mañana antes de ir a trabajar. Debíamos levantarnos 1 hora a mitad de la noche y rezar. Lo llamaban servicio de guardia. No lo cuestionas. Sin importar lo exhausto que te sientes al hacerlo, lo haces. Sin importar cuán privado del sueño estés, no duermes más. No dormir lo suficiente es otro método de lavarle la cabeza a la gente, porque están demasiado cansados para pensar. Rebeca y Maura trabajan de sol a sol en una tienda del mercado de cuadros dirigida por los Green. Así los Green ganaban su dinero y así podíamos sobrevivir. También se nos exigía que pagáramos el alquiler, se nos exigía que pagáramos el diezmo, se nos exigía que pagáramos la comida.
Así que los Green hacían que la mayoría de los cheques de sus miembros fueran devueltos. Nos acostumbramos a que nos dijeran cuándo levantarnos, qué comer, comíamos juntos, vivíamos juntos, trabajábamos juntos. No veíamos televisión, dijeron que le quitarían todos los placeres sencillos de la vida de todos. Aparentemente esto nos hacía más santos y cercanos a Dios, mejores soldados. Yo nunca tuve la idea de irme, ni la idea de escapar, porque tenía miedo de que si me iba, me iría al infierno. Nos enseñaban a no pensar por nuestra cuenta. Nos enseñaban a alejar cualquier idea de nuestra mente que no fuera algo que los Green pudieran querer. Y cuando dejas de ser capaz de pensar por tu cuenta, es muy fácil que alguien te controle y te intimide. Se necesita ese lavado de cerebro sutil y el quebrar la mente de la gente para llevarlos a un lugar en el que ciegamente obedecieran, sin importar qué pasa. Salt Lake City, Utah. El líder de la Ifsud, Warren Jeffs, tiene más de 60 esposas. Nunca deben permitir que les entre la idea en la cabeza de que sus maridos no les son fieles, Voz de Warren Jeffs. que están en algún lado viviendo con otras mujeres o pasando su tiempo con otras mujeres. Si lo están, es porque tienen un derecho a hacerlo, y tú no tienes derecho a cuestionarlo. Dirigiendo estrictamente, Warren Jeffs le prohíbe a todos los jóvenes que se acerquen demasiado a las niñas. Los niños deben dejar a las niñas en paz. Las niñas deben dejar a los niños en paz. Es pecado siquiera hablar sobre novios y novias. Estos jovencitos que venían a la iglesia eran una competencia para los más viejos en la iglesia, los obispos. Los ancianos que estaban en rangos superiores de la iglesia querían a estas jovencitas. Estos ancianos querían a las jovencitas de novias. Así que siempre hallaban maneras para echarlos de la iglesia por cualquier cosa que hicieran, aunque no fueran maldades. Los querían fuera de la iglesia. Warren Jeffs lucha por controlar al hermano mayor de Brent, Klein. Klein se defendía desde el primer grado. No toleraba nada que le hubiera dicho Warren o cualquier cosa de lo que lo quisiera convencer Warren. Sabía que Klein sería una gran amenaza para él. Warren Jeffs echa a Klein de 13 años de la Ifsud. Se le prohíbe a la familia de Brent tener cualquier contacto con Klein. Se llamaba abrigar gentiles. Se le decía así dentro de la iglesia cuando tenías gente que era echada de la iglesia en tu familia. No se te permitía hacer eso. 10 años después de que Klein dejara la secta, su pequeña hija muere. Murió por el síndrome de muerte súbita, así que mi papá decidió hacer lo que era mejor para él y hacerle un pequeño funeral en nuestra casa. Cuando estábamos en nuestro patio haciéndole un pequeño funeral a nuestro hermano Klein, Warren había enviado a varios de sus, creo que podrías llamarles tenientes. Los envió al costado de la montaña donde nos criamos con binoculares y espiaban nuestro patio, básicamente para atraparnos en esa situación de funeral. Los líderes de la secta acusan a Ward, el padre de Brent, de abrigar gentiles. Le dicen que piensan reasignarle su familia a otro hombre. Mi papá se negó completamente a aceptar eso. Se pone de pie y dice, ya no seré parte de la iglesia y me llevaré a mi familia conmigo y no puedes hacer nada. Toda nuestra familia fue expulsada de la iglesia y, ya sabes, estábamos solos de allí en más. Sacramento, California. El cuerpo de entrenamiento de las misiones del cristianismo agresivo le hace la guerra al mal. Hay un cielo y hay un infierno. Y va a haber muchos cristianos profesos en el infierno. Habrá muchos niños tontos, ardiendo para siempre. La secta le ordena a los padres a golpear a sus hijos si hacen un ruido o desobedecen.
Los Green alentaban esa clase de conducta porque hacía que estos niños fueran más duros. Los volvía guerreros, los volvía más espirituales. Los hacía obedecer mejor. Cuanto más abusaban los padres de los hijos en frente de los Green, más favorecidos estaban ante los ojos de los Green. Steve, el padrastro de Rebecca, sigue ciegamente todas las órdenes que le dan los Green. Mi padrastro era muy leal a los Green. Tenía una relación muy cercana con Layla y hacía cualquier cosa que le pidieran. Era quizás la persona más obediente de allí. Yo lo observaba insultar a mi madre, lo observaba criticar a mi madre, lo observaba tratar mal a mi madre. Y esto estaba bien porque estaba con los Green. Recuerdo una vez en que oí a Steve decirle a mi madre que ella necesitaba darle latigazos a mi hermano menor porque él estaba haciendo ruido. Debía sacarlo y golpearlo en el trasero con un cinturón de cuero, porque estaba susurrando y haciendo ruidos tiernos durante la misa. Golpeaba a mis hijos con un cinturón. Y después de hacerlo, siempre lloraba. Y si no lloraba exteriormente, lloraba internamente porque parte de mi supervivencia era aprender a no llorar. Fui testigo de muchos abusos en el grupo. Uno de los padres solía ejercitar a su hijo, lo obligaba a sentarse y pararse durante 30 minutos. Debía obedecer y era pequeño, tenía unos 2 años y medio. Y cuando no escuchaba, lo golpeaban. Lo encerraban en el sótano por días. Le pasaban comida bajo la puerta. Un miembro del grupo lo golpeó con una tabla con clavos. Le gritaba a Dios y le oraba a Dios bien fuerte para que todos los oyeran cuando estaba encerrado. Pero nadie le prestaba atención. El modo en que trabajan los Green finalmente es que quieren quebrar cualquier lazo que tiene cualquier familiar con otro. Madre e hijo, marido y esposa, no importa. Si sentían un lazo, lo quebraban. Salt Lake City, Utah. La dirigencia de la IFSUD expulsa a la familia de Brent Jeff de la secta por abrigar gentiles. La familia continúa viviendo dentro de los muros del complejo. La siguiente noche, los miembros de la iglesia habían ido y soldado nuestra puerta hacia la calle que llevaba a la iglesia. Ese era otro golpe hacia nosotros. Tenía 15 años, no sabía qué hacer. Tenía tanto miedo de darle la espalda a la iglesia y arder en el infierno. Me aterraba y sabía que con una vez que me equivocara, sería mi fin y no podía seguir con eso. En vez de abandonar la secta, Brent deja a su familia. Se queda con un amigo de la IFSUD 650 kilómetros al sur. Así que decidí tomar una decisión de ir a vivir a la ciudad de Colorado, solo para intentarlo una vez más, una prueba más. La ciudad de Colorado fue fundada para que los miembros de sectas pudieran practicar la poligamia sin que los moleste el mundo exterior. Casi todos en la ciudad son parte de la IFSUD. Está al lado de una montaña. Tienes calles de tierra. Todas las casas están construidas por la mitad. Es una ciudad muy vigilada. Si alguien del mundo exterior ingresa, se dan cuenta de inmediato. La ciudad está muy vigilada porque la gente de la comunidad es toda de la IFSUD y viven bajo las leyes de la poligamia, lo que es ilegal. Yo intenté encajar allí lo mejor que pude.
Después de 9 meses de intentar mezclarme y ser parte de esa comunidad, ya no era bienvenido por quien era mi familia y lo que representaban. Al final de los 9 meses me llevaron a la oficina de Warren una vez más y me dijeron que, ya sabes, ya no puedes ser parte de esta iglesia por lo que es tu familia y lo que representas. Quiero que te vayas. Ese fue el golpe final. O sea, estoy harto, estoy cansado de esto. Me arriesgaré. Me puse firme y dije, muy bien, me cansé de ti y me cansé de la iglesia, me voy. Y allí fue cuando finalmente tuve que tomar la decisión de que esta iglesia ya no tenía nada que ofrecerme en absoluto. Y tuve que darle la espalda y alejarme de ella. Continuamos viendo Me escapé de una secta en Nat Geo. Sacramento, California. Alegando hablar directamente con Dios, Lila y Jim Green controlan todos los aspectos de las vidas de sus seguidores. Cuando Rebecca cumple 17 años, los Green la obligan a casarse con Mike, uno de los otros miembros de la secta. Los Green me habían llamado a su casa y me habían dicho que Dios había dicho que debía casarme. Y yo acepté hacerlo porque Dios lo había dicho. Siempre me dije que estaba bien porque estaba yendo al cielo como recompensa de todo el sufrimiento en la tierra. Los líderes exigen una obediencia total de sus seguidores a quienes lavaron el cerebro. ¿Te crees bonita? ¿Te crees hermosa? ¿Te crees preciosa? ¿Te crees poderosa? ¿Te crees valiente? Espera que yo acabe contigo. Un día Laila vino y me dijo, Dios va a hacer un juicio en nuestro campamento. Hay alguien aquí que va a desear no estar vivo. Esa persona acabó siendo mi madre. Fui acusada de adulterio espiritual, lo que significa haber puesto algo que no fuera Dios en primer lugar en mi vida. Y básicamente era mi familia. Decían que idolatraba a mis hijos. Lloraba y no entendía. Estaba tan confundida. Me sentía condenada. Me preguntaba, ¿qué ocurrirá conmigo? ¿Qué pasará con mi familia? Realmente sentía mucho miedo. Lila destierra a Maura a un cobertizo en el patio trasero. No tenía aislamiento. Era una casita de juegos de niños. No debía comer nada excepto emparedados de mantequilla de maní. Debía trabajar, la hacían talar leña, la hacían pintar los costados de las casas. Nos dijeron que no podíamos hablar con ella, que debía usar una bufanda negra en la cabeza y que debíamos llamarla maldita. Lavaba todos los platos para 40 personas todas las mañanas y todas las noches. No hacía nada más que trabajar y no tenía en dónde bañarse. Debía bañarse en el invierno en Sacramento con una manguera. Era muy difícil para mí como niña ser testigo de que mi madre atravesara eso. Yo estaba embarazada de mi primer hijo cuando mi madre fue juzgada. Me rompió el corazón que mi madre no pudiera participar de mi embarazo. Veía a mi madre en el patio trasero trabajando. Debía pasar sin mirarla y era lo más doloroso para mí. Eventualmente mi padre le dijo a mi madre que se fuera. Tenía mucho miedo porque no sabía qué hacer. Quería volver al ejército de Dios. Aún tenía esa mentalidad. Lila Green enfrenta a Maura en el cobertizo. Dijeron que mi tiempo había acabado, que Dios no iba a dejarme volver a su ejército. Me dijeron que no tenía esperanza, así que me dejaron en la calle con mis pertenencias. Salt Lake City, Utah. Brent regresa a Salt Lake City y pronto se muda con sus hermanos mayores, a quienes les está costando vivir afuera de la secta. Mi hermano mayor Klein y mi otro hermano Dave y mis otros 2 hermanos vivían en un apartamento.
Yo me había mudado de la casa de mis padres y decidí ir a vivir con ellos y empezar mi vida solo sin que nadie me dijera qué hacer o cómo hacer mi vida. Estaba harto de que cualquiera me dijera cómo vivir mi vida. Me había cansado de todo. A los 16 años vivía en un apartamento, dormía en una bolsa de dormir en el suelo y miraba cómo mis hermanos se inyectaban drogas. Así que empecé a hacer esas estupideces, beber, fumar marihuana, esas cosas, dejando que esos problemas se derritieran por el momento. Estábamos huyendo, tratando de escapar del dolor que nos habían infligido. La vida de Klein está perdiendo el control. Es adicto a la heroína. Klein era alguien que estaba profundamente herido y que tenía muchos problemas de raíces profundas, y las drogas estaban empeorando todo. Lo estaban abrumando, entraba y salía de la rehabilitación. Mientras se recupera de su adicción a las drogas, Klein enfrenta un oscuro secreto. Klein y yo habíamos ido de pesca en un viaje que habíamos decidido hacer. Estábamos sentados a orilla del río y Klein dice: tengo algo que contarte. Silenciosamente oí y no podía creer las cosas que le habían pasado. Cuando supe que Klein también había sido víctima de las violaciones y abusos sexuales de Warren Jeffs, eso me desorientó y me volteé y le dije: Dios, Klein, yo tengo la misma historia. Me pasó lo mismo con Warren y compartimos muchas lágrimas y muchas historias. Para él enterarse de que su hermano menor también había sido víctima de Warren Jeffs, lo destrozó. Lo veía en sus ojos y los dos nos sentamos y lloramos por un rato porque no podíamos creer que habíamos sido atacados por Warren de semejante manera. De repente un día recibo un llamado a los gritos de su esposa diciendo que Klein se había suicidado y no lo pude creer, no lo creía. No podía creer que mi propia sangre, mi propio hermano, a quien amaba tanto y a quien admiraba, se había quitado la vida. Sacramento, California. Durante 6 años, Maura y su familia han sido miembros de una secta cristiana militante. La secta ha expulsado a Maura y ahora intenta cortar sus lazos familiares. Me pidieron que firmara una carta denunciando a mi madre. La escribieron y yo la firmé con un escribano porque debía hacerlo. No había cuestionamiento en lo que hacía. Debía demostrar que era completamente leal a ellos. A pesar de su demostración de lealtad, Rebecca enfrenta la ira de los Green luego del nacimiento de su segundo hijo. Me dijeron que había estado enfermo una semana y que Dios les había dicho que estaban enfermos por mí, que amaba demasiado a mi hijo, que no lo había corregido lo suficiente. No entendía por qué era un bebé. No entendía a qué se referían. No podía comprender lo que había hecho mal, porque cuando los bebés lloran es porque tienen hambre o están cansados. Así que me quitaron a mi hijo por una semana y lo pusieron en un corral en una habitación oscura solo. Una semana, poco después de la cena, Laila estaba en uno de los trailers lavando los platos y yo estaba en el baño, en el mismo tráiler, intentando enseñarle a mi hijo a ir al baño. Mientras intento calmar a mi hijo de sus lloriqueos, Laila se voltea y me mira a los ojos y dice: Rebecca, estoy intentando mantenerme al margen de tu vida, pero no se le pregunta si quiere una paliza, se la das. Y se volteó, salió del tráiler y dio un portazo. Golpeé a mi hijo porque debía hacerlo. Estaba en contra de cada hueso de mi cuerpo, pero lo hice porque debía hacerlo. Debía probar que era obediente. Así que tuve que golpear a mi hijo con un cinturón, a mi pobre hijito. Creo que lo recuerdo y tengo mucha vergüenza. En verdad tengo mucha vergüenza. Pero intenté hacerlo lo más suave que pude. No estaba en mi corazón hacer lo que hice, pero tuve que hacerlo.
Hice una pausa estando en shock y algo en mi cabeza cambió y me dije, eso es todo, me cansé, me harté. No puedo seguir abusando de mis hijos. Pueden abusar de mí todo lo que quieran, pero no podía abusar de mis hijos. Fue muy doloroso tener que tomar una decisión así, pero tuve que tomarla. Así que esa noche le dije a Mike que quería irme. Salt Lake City, Utah. Los abusos de Warren Jeffs causan horrendas consecuencias. Klein, el hermano de Brent, se ha suicidado, pero no es la única víctima. Mi hermano mayor Dave también había fallecido por una sobredosis de drogas. Antes de que eso sucediera, él era otro de los hermanos de quien me había enterado que también había sido violado por Warren. Me rompe el corazón saber que alguien como Warren hubiera atacado a nuestra familia de semejante manera. Sabía por dentro que si no hacía algo, si no le hacía frente a esto, ¿quién lo haría? ¿Quién se enfrentaría a Warren? Nadie. Tenía tanta ira dentro de mí. Sentía que era un tren que no podía detenerse. Brent realiza una demanda judicial acusando a Warren Jeffs de sodomizarlo de niño. Esa era mi manera de finalmente hacer frente al depredador que me había hecho daño y que había dañado a mi familia y decirle, ya no vas a atormentarme a mí ni a mi familia. Después de haber hecho mi demanda contra Warren, mis otros dos hermanos se habían acercado a mí a su manera y me dijeron también que habían sido violados por Warren. Warren Jeffs había violado a 5 miembros de la familia de Brent. Nunca se presentó ante el tribunal. Nunca se presentó por ninguna acusación. Por eso gané la demanda. Y luego todas estas otras demandas empezaron a surgir después de la mía, todas en su contra. Allí fue cuando Warren se fugó. Sacramento, California. Harta de ser obligada a abusar de sus hijos, Rebecca escapa de la secta. Nos fuimos a la mitad de la noche con un bolso de lana con nuestras cosas. Un bebé de 3 meses en el brazo. Uno de 2 años en mis manos. Y nos escapamos a la mitad de la noche. Tomamos un taxi y nos fuimos. Y mi marido me miró muy alarmado y me preguntó, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás pensando en regresar? ¿Estás bien? Y le dije, no. Estoy dejando todo lo que conozco y estoy dejando a muchos buenos amigos y sé que no los volveré a ver. Lo pensé en ese momento, que me iría al infierno, que estaba abandonando a Dios y que iría al infierno. Y debía hacerlo, porque no podía ver cómo mis niños seguían siendo abusados. No podía hacerlo. Maura, la madre de Rebecca, demanda a los Green por maltratarla. Se le concede $1 millón a Maura cuando los Green no se presentan ante el tribunal. Los Green nunca le pagaron el arreglo a Maura. No querían darme nada. Y unos días después de haber ganado el juicio, destruyeron todo el complejo. Filmación real. Los miembros de la secta recibieron instrucciones de demoler el interior de los edificios porque Dios había dicho que debían ser santos y los hombres normales no debían caminar sobre ellos. Digo que no tuvimos nada que ver con el vandalismo. Y puedo probar que sufrimos del vandalismo muchas veces cuando vivíamos allí. Ni una sola vez los Green admitieron haber hecho nada malo. Como Dios les habla, Dios nunca puede equivocarse y por lo tanto no pueden nunca admitir cometer un error y nunca lo harán. Solo estoy agradecida por haberme liberado de eso. Ya no tengo que temerles.
Tengo un sentido de mí misma y de quién soy. Me lamento por mis hijos. Me lamento porque perdieron su infancia. Cuando estoy con ellos, siento sus corazones rotos, esa parte de ellos que se quebró cuando eran niños. Pero veo que a esta altura de mi vida no hay nada que pueda hacer, porque no puedo cambiar el pasado. Lila y Jim Green aún lideran el cuerpo de entrenamiento de las misiones del cristianismo agresivo. Lo que inicialmente comenzó como una inocente reunión de oración, acabó siendo el control completo de todas nuestras vidas. Los 10 años de Rebecca en la secta le dejaron cicatrices que aún hoy le afectan. Alguien puede preguntarme, ¿por qué no me fui antes? ¿Por qué tenía miedo de irme? Y eso es lo que es miedo. Es miedo de ir al infierno. Es miedo de alejarme de todo lo que te han enseñado y haber tenido que repensar. Me costaba decidir qué comer. Me costaba decidir qué vestir. Me costaba decidir cómo debería llevar mi cabello. No sabía qué hacer, no sabía pensar por mi cuenta. Era un proceso difícil, pasar de ser un robot sin mente propia a tener que pensar por tu propia cuenta. Y creo que finalmente sí impacta a la gente, ya sea que quieran admitirlo o no, por el resto de sus vidas. Porque el dolor no desaparece nunca. Salt Lake City, Utah. El líder de la secta Ifsud, Warren Jeffs, está prófugo luego de ser acusado de abuso sexual. Lo pusieron en la lista de los 10 más buscados del FBI. En ese momento pensé, al fin, la gente del mundo va a ver cómo es esta persona. Luego de estar prófugo por 2 años, Warren Jeffs es aprehendido en un control vehicular rutinario. Los agentes del FBI encuentran $54,000 en efectivo, 15 celulares, pelucas y un escáner policial en su auto. El estado de Texas me llamó y me preguntó si quería testificar en este juicio en contra de Warren, y finalmente pensé, llegó mi hora. Entrar a esa habitación y sentarme allí y testificar contra Warren. Nunca sentí tanto poder de defender lo que creo y defender a mis 2 hermanos que fallecieron, defender a todas esas personas que no podían hablar por su cuenta. Justo antes de que subiera al estrado, Warren pidió retirarse del tribunal y se paró en una habitación afuera del tribunal. No me podía enfrentar. No podía enfrentar a la persona que se enfrentó a él desde el comienzo. ¡Qué cobarde! Al acercarse al final del juicio, un guardia de prisión le pregunta a Brent si quiere ver a Warren. Digo, debes estar bromeando. Y me dice, sí, está bajando por el elevador en este momento. Así que de pronto estamos sentados allí, vemos cómo se abren las puertas del elevador, y allí está Warren, con esposas en los tobillos y las muñecas, con la cabeza agacha. Lo escoltan desde el elevador y lo paran frente a mí. Yo era ese niño de 5 años parado frente a él, y lo pude mirar directo a los ojos y decirle, Warren, tienes lo que te mereces. Me miró a los ojos, bajó la cabeza y se lo llevaron de allí. No puedo ni explicarles lo bien que se sintió eso. Me sentí de 3 metros de altura. Finalmente, Warren Jeffs es sentenciado a cadena perpetua en prisión por abuso sexual agravado contra 2 niñas menores de edad. No podrá pedir la libertad condicional hasta que cumpla 100 años. Fue increíble finalmente sentarme y oír cómo leían el veredicto. Sentí que se me quitaban 1.000.000 de kilos de los hombros. Ya no tenía más poder, se lo habían quitado todo. Este hombre es una persona muy malvada, corrupta y hambrienta de poder, y debe ser encerrada. Golpeaba a mis hijos con un cinturón. Y después de hacerlo, siempre lloraba.
Y si no lloraba exteriormente, lloraba internamente porque parte de mi supervivencia era aprender a no llorar. Fui testigo de muchos abusos en el grupo. Uno de los padres solía ejercitar a su hijo, lo obligaba a sentarse y pararse durante 30 minutos. Debía obedecer y era pequeño, tenía unos 2 años y medio. Y cuando no escuchaba, lo golpeaban. Lo encerraban en el sótano por días. Le pasaban comida bajo la puerta. Un miembro del grupo lo golpeó con una tabla con clavos. Le gritaba a Dios y le oraba a Dios bien fuerte para que todos los oyeran cuando estaba encerrado. Pero nadie le prestaba atención. El modo en que trabajan los Green finalmente es que quieren quebrar cualquier lazo que tiene cualquier familiar con otro. Madre e hijo, marido y esposa, no importa. Si sentían un lazo, lo quebraban. Salt Lake City, Utah. La dirigencia de la IFSUD expulsa a la familia de Brent Jeff de la secta por abrigar Respetarlo mientras expulsaban al diablo. Salt Lake City, Utah. El profeta de la secta mormona, la IFSUD, está solo con su sobrino de 5 años en el baño del sótano. Así que cuando Warren comienza a pedirme que me baje los pantalones y que me arrodille enfrente de la tina, sin hacer preguntas, comienza a quitarse los suyos también. Y allí es cuando comenzó a abusar sexualmente de mí, a violarme. Y para mí era como si alguien me apuñalara. Era el dolor más horrible del mundo. Dios me odia, Dios no quiere saber nada conmigo. Y me lanzaba a la basura. Así me sentía como un niño de 5 años. Era extremadamente difícil de entender y comprender. Y cuando este horrible evento hubiera acabado, me tomaba de la mano y me llevaba por el pasillo hacia la habitación donde los demás niños estaban jugando, y yo me sentaba recordando todo horrorizado, preguntándome qué está pasando. Cuando estaba sentado en esta habitación llena de niños, después de que pasara esto, con todo el dolor que tenía, me quedaba callado, temblando, sin decir nada, y solo me quedaba en silencio. Recuerdo una vez en que oí a Steve decirle a mi madre que ella necesitaba darle latigazos a mi hermano menor porque él estaba haciendo ruido. Debía sacarlo y golpearlo en el trasero con un cinturón de cuero, porque estaba susurrando y haciendo ruidos tiernos durante la misa. Golpeaba a mis hijos con un cinturón. Y después de hacerlo, siempre lloraba. Y si no lloraba exteriormente, lloraba internamente porque parte de mi supervivencia era aprender a no llorar. Fui testigo de muchos abusos en el grupo. Uno de los padres solía ejercitar a su hijo, lo obligaba a sentarse y pararse durante 30 minutos. Debía obedecer y era pequeño, tenía unos 2 años y medio. Y cuando no escuchaba, lo golpeaban. Lo encerraban en el sótano por días. Le pasaban comida bajo la puerta. Un miembro del grupo lo golpeó con una tabla con clavos. Le gritaba a Dios y le oraba a Dios bien fuerte para que todos los oyeran cuando estaba encerrado. Pero nadie le prestaba atención. El modo en que trabajan los Green finalmente es que dudas. Cualquier persona cuerda tendría dudas. Pero tenía miedo de esas dudas porque me habían dicho que las dudas venían del diablo. O estás completamente adentro o estás completamente afuera. Y ese es el mensaje que dan los Green todo el tiempo. O estás totalmente adentro un 100% o estás afuera. Los Green utilizan el aislamiento como parte de su estrategia de control mental. Era mi única realidad. No tenía contacto exterior.
No podía llamar a nadie que conociera de afuera. No tenía relaciones fuera del grupo. Las habían cortado todas. Esto era todo lo que conocía. No nos permitían hablar con nuestras familias, no se nos permitía mirar televisión, escuchar radio, no se nos permitía leer el periódico. Tenían un control total y completo. Esta es la hora de permitir que la verdad nos queme. Ahora dejen de jugar con Dios. Layla señala a Steve y dice, tú tienes el demonio de la rebelión. Y Steve la mira como diciendo, ¿de veras? Así que ella se le acerca y coloca su mano sobre la cabeza. Le dice, en nombre de Jesucristo expulso el espíritu de rebelión. Y mi marido empezó a sacudirse en el suelo como... Han depositado toda su confianza en un hombre de poder para que dirigiera una escuela, que fuera el director de la escuela y supervisara a todos estos niños, pero detrás de las puertas era un depredador que abusaba y violaba niños, y nadie ni siquiera lo sabía. Sacramento, California. Cuerpo de entrenamiento de las misiones del cristianismo agresivo. El Ministerio del Amor Libre cambia su nombre a Cuerpo de Entrenamiento de las Misiones del Cristianismo Agresivo. Éramos el ejército de Dios. Debíamos ser soldados. Y eso significaba cuidarnos de cualquier emoción. ¿Les parece tierno despreciar las vestiduras que Dios les colocó para su propia protección porque son tan tontos y estúpidos? A los Green les encanta expulsar demonios. Cuando empezaban a expulsar demonios, te ponían una mano en la cabeza y exigían que saliera el demonio en nombre de Jesucristo. La primera vez que rezaron sobre mí, como niña, recuerdo no sentir nada y quedarme sentada con Layla, gritándome a los cuatro vientos en el oído, rezando, y mi oído zumbaba y su palma sudaba en mi frente. Me sacudía la cabeza hacia adelante y atrás, como para que se saliera el demonio de mi cabeza. Los Greenman, Mi propia sangre, mi propio hermano, a quien amaba tanto y a quien admiraba, se había quitado la vida. Sacramento, California. Durante 6 años, Maura y su familia han sido miembros de una secta cristiana militante. La secta ha expulsado a Maura y ahora intenta cortar sus lazos familiares. Me pidieron que firmara una carta denunciando a mi madre. La escribieron y yo la firmé con un escribano porque debía hacerlo. No había cuestionamiento en lo que hacía. Debía demostrar que era completamente leal a ellos. A pesar de su demostración de lealtad, Rebecca enfrenta la ira de los Green luego del nacimiento de su segundo hijo. Me dijeron que había estado enfermo una semana y que Dios les había dicho que estaban enfermos por mí, que amaba demasiado a mi hijo, que no lo había corregido lo suficiente. No entendía por qué era un bebé. No entendía a qué se referían. No podía comprender lo que había hecho mal, porque cuando los bebés lloran es porque tienen hambre o están cansados. Así que me quitaron a mi hijo por una semana y lo pusieron en un corral en una habitación oscura solo. Una semana, poco después de la cena, Layla estaba en un... Rulon Jeffs mantiene a su familia aislada dentro de este complejo. Mi abuelo había construido un enorme muro de cemento rodeando el complejo donde decidió poner su casa, la escuela, la casa de mi papá y la de sus 2 hermanos para alejarnos del mundo exterior. La IFSUD utiliza el miedo para mantener en línea a su pueblo elegido. Lo que enseñaban en todo era una obediencia perfecta y una fe perfecta. Si eso no se lograba o si no seguías todo lo que te pedían, lo peor que podía pasarte era que te volvieras un apóstata, lo que significa un enemigo de la iglesia, y al final de todo arderías en el infierno. Esto es todo lo que conocimos. Era todo lo que nos enseñaban. Nos lavaron el cerebro para que pensáramos que este es el único modo de vivir. Y eso es todo. Que es blanco o negro, o vives esta vida o no tienes vida.
La Ifsud es una secta porque le quitan a todos la opción de decidir ser quienes quieren ser. Es una secta porque te roban tu libre albedrío. A medida que se deteriora la salud de Rulon Jeffs, su hijo Warren toma el control de la secta. Hacer lo que era mejor para él y hacerle un pequeño funeral en nuestra casa. Cuando estábamos en nuestro patio haciéndole un pequeño funeral a nuestro hermano Klein, Warren había enviado a varios de sus, creo que podrías llamarles tenientes. Los envió al costado de la montaña donde nos criamos con binoculares y espiaban nuestro patio, básicamente para atraparnos en esa situación de funeral. Los líderes de la secta acusan a Ward, el padre de Brent, de abrigar gentiles. Le dicen que piensan reasignarle su familia a otro hombre. Mi papá se negó completamente a aceptar eso. Se pone de pie y dice, ya no seré parte de la iglesia y me llevaré a mi familia conmigo y no puedes hacer nada. Toda nuestra familia fue expulsada de la iglesia y, ya sabes, estábamos solos de allí en más. Sacramento, California. El cuerpo de entrenamiento de las misiones del cristianismo agresivo le hace la guerra al mal. Hay un cielo y hay un infierno. Y va a haber muchos cristianos profesos en el infierno. ¡O que le muestres tu trasero a toda la ciudad! Yo tenía dudas. Cualquier persona cuerda tendría dudas. Pero tenía miedo de esas dudas porque me habían dicho que las dudas venían del diablo. O estás completamente adentro o estás completamente afuera. Y ese es el mensaje que dan los Green todo el tiempo. O estás totalmente adentro un 100% o estás afuera. Los Green utilizan el aislamiento como parte de su estrategia de control mental. Era mi única realidad. No tenía contacto exterior. No podía llamar a nadie que conociera de afuera. No tenía relaciones fuera del grupo. Las habían cortado todas. Esto era todo lo que conocía. No nos permitían hablar con nuestras familias. No se nos permitía mirar televisión, escuchar radio. No se nos permitía leer el periódico. Tenían un control total y completo. Esta es la hora de permitir que la verdad nos queme. Ahora dejen de jugar con Dios. Layla señala a Steve y dice, tú tienes el demonio de la rebelión. Y Steve la mira como diciendo, ¿de veras? Así que ella se le acerca y coloca su mano sobre la cabeza. Le dice, en nombre de Jesús. Sentía que era un tren que no podía detenerse. Brent realiza una demanda judicial acusando a Warren Jeffs de sodomizarlo de niño. Esa era mi manera de finalmente hacer frente al depredador que me había hecho daño y que había dañado a mi familia y decirle, ya no vas a atormentarme a mí ni a mi familia. Después de haber hecho mi demanda contra Warren, mis otros dos hermanos se habían acercado a mí a su manera y me dijeron también que habían sido violados por Warren. Warren Jeffs había violado a 5 miembros de la familia de Brent. Nunca se presentó ante el tribunal. Nunca se presentó por ninguna acusación. Por eso gané la demanda. Y luego todas estas otras demandas empezaron a surgir después de la mía, todas en su contra. Allí fue cuando Warren se fugó. Sacramento, California. Harta de ser obligada a abusar de sus hijos, Rebecca escapa de la secta. Nos fuimos a la mitad de la noche con un bolso de lana con nuestras cosas. Un bebé de 3 meses en el brazo. Uno de 2 años en mis manos. Y nos escapamos a la mitad de la noche. Tomamos un taxi y nos fuimos. Dile, ya no vas a atormentarme a mí ni a mi familia.
Después de haber hecho mi demanda contra Warren, mis otros 2 hermanos se habían acercado a mí a su manera y me dijeron también que habían sido violados por Warren. Warren Jeffs había violado a 5 miembros de la familia de Brent. Nunca se presentó ante el tribunal. Nunca se presentó por ninguna acusación. Por eso gané la demanda, y luego todas estas otras demandas empezaron a surgir después de la mía, todas en su contra. Allí fue cuando Warren se fugó. Sacramento, California. Harta de ser obligada a abusar de sus hijos, Rebecca escapa de la secta. Nos fuimos a la mitad de la noche con un bolso de lana con nuestras cosas. Un bebé de 3 meses en el brazo. Uno de 2 años en mis manos. Y nos escapamos a la mitad de la noche. Tomamos un taxi y nos fuimos. Y mi marido me miró muy alarmado y me preguntó, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás pensando en regresar? ¿Estás bien? Y le dije, no. Estoy... Se ha suicidado, pero no es la única víctima. Mi hermano mayor Dave también había fallecido por una sobredosis de drogas. Antes de que eso sucediera, él era otro de los hermanos de quien me había enterado que también había sido violado por Warren. Me rompe el corazón saber que alguien como Warren hubiera atacado a nuestra familia de semejante manera. Sabía por dentro que si no hacía algo, si no le hacía frente a esto, ¿quién lo haría? ¿Quién se enfrentaría a Warren? Nadie. Tenía tanta ira dentro de mí. Sentía que era un tren que no podía detenerse. Brent realiza una demanda judicial acusando a Warren Jeffs de sodomizarlo de niño. Esa era mi manera de finalmente hacer frente al depredador que me había hecho daño y que había dañado a mi familia y decirle, ya no vas a atormentarme a mí ni a mi familia. Después de haber hecho mi demanda contra Warren, mis otros 2 hermanos se habían acercado a mí a su manera y me dijeron también que habían sido violados por Warren. Warren Jeffs había violado a 5 miembros de la familia de Brent. Nunca se presentó ante el tribunal. Nunca se presentó por ninguna acusación. Por eso gané la demanda, y luego todas estas otras demandas empezaron a surgir después de la mía, todas en su contra. La puerta se abre lentamente y Warren Jeffs ingresa. Sin decir una palabra, me guía por el pasillo en silencio y hacia el baño. Cuando empieza a hablarme, me dice, esta es la voluntad de Dios, es la obra de Dios, y lo que está por pasar está entre Dios, tú y yo. Me escapé de una secta. Salt Lake City, Utah. Central de la iglesia mormona y de un culto disidente, la IFSUD. La IFSUD se separó de la iglesia mormona para continuar practicando la poligamia. Me crié en una comunidad de la IFSUD. Mi papá tenía 3 esposas y un total de 20 hijos. Era un estilo de vida loco, pero como me crié así, era normal para mí. Mi abuelo era el profeta de la iglesia. El profeta Rulon Jeffs ejercita un control total sobre sus seguidores. Dice hablar por Dios. El profeta en la comunidad IFSUD es considerado el altavoz de Dios. Todo lo que dice y hace representa la voluntad de Dios. Rulon Jeffs mantiene a su familia aislada dentro de este complejo.
Mi abuelo había construido un enorme muro de cemento rodeando el complejo donde decidió poner su casa, la escuela, la casa de mi papá y la de sus dos hermanos para alejarnos del mundo exterior. La Ifsud utiliza el miedo para mantener en línea a su pueblo elegido. Lo que enseñaban en todo era una obediencia perfecta y una fe perfecta. Si eso no se lograba o si no seguías todo lo que te pedían, lo peor que podía pasarte era que te volvieras un apóstata, lo que significa un enemigo de la iglesia, y al final de todo arderías en el infierno. Esto es todo lo que conocimos. Era todo lo que nos enseñaban. Nos lavaron el cerebro para que pensáramos que este es el único modo de vivir. Y eso es todo. Que es blanco o negro, o vives esta vida o no tienes vida. La Ifsud es una secta porque le quitan a todos la opción de decidir ser quienes quieren ser. Es una secta porque te roban tu libre albedrío. A medida que se deteriora la salud de Rulon Jeffs, su hijo Warren toma el control de la secta. El tío de Brent, Warren, ahora dirige la misa de los domingos. Voz de Warren Jeffs. En el cielo, no hay hombres con solo una esposa. Si un hombre está casado, tiene pluralidad, muchas esposas. Y así es la manera en la que los hombres se convierten en dioses y sus esposas se convierten en madres celestiales. Durante las misas, los niños juegan en el sótano. Cuando estoy allí abajo jugando con los niños, todo va bien, nada diferente, nada fuera de lo común. La puerta se abre lentamente e ingresa Warren, en silencio, sin decir una palabra. Me toma de la mano, me lleva por el pasillo en silencio hacia el baño. Y lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Y cuando me lleva lentamente al baño, cierra la puerta con cuidado y comienza a hablarme de un modo que no entendía siendo un niño de 5 o 6 años. Básicamente me decía, esto es la voluntad de Dios, esto es obra de Dios. Lo que está por pasar será entre Dios, tú y yo. Y si le dices a alguien o dices algo, le darás la espalda a Dios y arderás en el infierno. Así que inmediatamente se me detuvo el corazón. Sacramento, California. Una nueva secta cristiana, el Ministerio del Amor Libre, se conforma en el centro de Sacramento. Maura y su marido Steve se unen al grupo con su hija Rebecca de 12 años de edad. Mi madre siempre fue una buscadora. Siempre quiso saber la verdad. Creo que tiene ese tipo de personalidad en la que siempre quiere saber más. Siempre quise saber qué hace que la vida funcione, por qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito. Nos mudamos a Sacramento porque Dios nos llamaba y debíamos ser obedientes al llamado de Dios. Jim y Lila Green dirigen el Ministerio del Amor Libre. Los Green compraron propiedades y todos nos mudamos a ellas. Y se volvió un requisito que si querías formar parte de su ministerio, necesitabas mudarte a este complejo donde había 3 casas. Lo fundamental del mensaje de Jim y Lila siempre ha tenido que ver con la guerra espiritual, o sea, el bien contra el mal. Lila dijo que Dios les dijo que conformaran un ejército y que nos quería de uniforme. Así que compraron camisas y polleras color caqui. Porque Dios ordenó la guerra. La guerra es Dios. Dicen que suena muy militante. Dios es un militante. Jim nos dijo, durante una de nuestras reuniones de oración, que el Señor había dicho que debíamos tener rangos. Aparentemente Dios lo había elegido como general. Sí, ella tiene el don de la profecía.
Como ministros del Evangelio solo podemos declarar lo que creemos que dice la palabra de Dios, pero el juicio final de nuestras vidas está en manos de Dios. Así que creíamos que estábamos en el ejército de Dios del final de los días y teníamos un importante mensaje para la humanidad. La gente era malvada y debía arrepentirse. Para convencer a los nuevos miembros de unirse al ejército de Dios, la secta utiliza una técnica de control mental llamada bombardeo de amor. Cuando un nuevo miembro se une al grupo, la apariencia del grupo es que todos son felices, que las cosas están bien, que todos pueden hablarles y que todos sonríen. Y gradualmente, a medida que los miembros regresan, comienzan a ponerse diferentes. Y comienzan a cambiar y empiezan a volverse más exigentes. Comienzan a poner a prueba a la gente para ver qué tan fieles van a ser. Nos decían que si te ibas, el juicio de Dios iba a ser doblemente en tu contra. Y nos enseñaban a cuidarnos de toda duda y a renunciar a nuestras ideas. Todos pensarán que eres esto y pensarán que eres aquello. ¿A quién le importa lo que piensen todos? Mejor nos preocupamos por lo que piense Dios. Él nunca llamó a sus mujeres a lucir como prostitutas. Nunca dijo que le muestres tu trasero a toda la ciudad. Yo tenía dudas. Cualquier persona cuerda tendría dudas. Pero tenía miedo de esas dudas porque me habían dicho que las dudas venían del diablo. O estás completamente adentro o estás completamente afuera. Y ese es el mensaje que dan los Green todo el tiempo. O estás totalmente adentro un 100% o estás afuera. Los Green utilizan el aislamiento como parte de su estrategia de control mental. Era mi única realidad. No tenía contacto exterior. No podía llamar a nadie que conociera de afuera. No tenía relaciones fuera del grupo. Las habían cortado todas. Esto era todo lo que conocía. No nos permitían hablar con nuestras familias. No se nos permitía mirar televisión, escuchar radio. No se nos permitía leer el periódico. Tenían un control total y completo. Esta es la hora de permitir que la verdad nos queme. Ahora dejen de jugar con Dios. Layla señala a Steve y dice, tú tienes el demonio de la rebelión. Y Steve la mira como diciendo, ¿de veras? Así que ella se le acerca y coloca su mano sobre la cabeza. Le dice, en nombre de Jesucristo expulso el espíritu de rebelión. Y mi marido empezó a sacudirse en el suelo como una serpiente. Para mí no era bueno, pero mi marido estaba un 100% detrás de eso y se convirtió en su mano derecha. Empezó a gemir y llorar y a maldecir y dar puntapiés. Recuerdo que como niña tenía que ayudar a sujetar sus brazos de un costado y otros niños nos acompañaron y todos intentábamos sujetarlo mientras expulsaban al diablo. Salt Lake City, Utah. El profeta de la secta mormona, la Ifsud, está solo con su sobrino de 5 años en el baño del sótano. Así que cuando Warren comienza a pedirme que me baje los pantalones y que me arrodille enfrente de la tina, sin hacer preguntas, comienza a quitarse los suyos también. Y allí es cuando comenzó a abusar sexualmente de mí, a violarme. Y para mí era como si alguien me apuñalara. Era el dolor más horrible del mundo. Dios me odia. Dios no quiere saber nada conmigo. Y me lanzaba a la basura. Así me sentía como un niño de 5 años. Era extremadamente difícil de entender y comprender. Y cuando este horrible evento hubiera acabado, me tomaba de la mano y me llevaba por el pasillo hacia la habitación donde los demás niños estaban jugando, y yo me sentaba recordando todo horrorizado, preguntándome qué está pasando. Cuando estaba sentado en esta habitación llena de niños, después de que pasara esto, con todo el dolor que tenía, me quedaba callado, temblando, sin decir nada, y solo me quedaba en silencio.
Lo único que quería hacer era ir con mi mamá y mi papá, en especial mi mamá. Pero no podía. Tenía este abrumador miedo dentro de mí que se apoderaba de todo lo que pensaba. Le tenía tanto miedo a Dios, a arder en el infierno, que nunca se me ocurrió preguntarle a mis hermanos. Estaba demasiado abochornado para pensar sobre hablar con ellos de eso. Soportar el miedo a que Warren Jeffs me buscara era algo con lo que tenía que lidiar todos los días. Cada vez que él estaba cerca no me sentía seguro para nada. Me sentía muy vulnerable. Cuando Warren Jeffs me hacía estas cosas, las hacía al azar. Estábamos teniendo nuestra clase de domingo y volvía a pasar una y otra vez. Todos estos padres habían depositado toda su confianza en un hombre de poder para que dirigiera una escuela, que fuera el director de la escuela y supervisara a todos estos niños, pero detrás de las puertas era un depredador que abusaba y violaba niños, y nadie ni siquiera lo sabía. Sacramento, California. Cuerpo de entrenamiento de las misiones del cristianismo agresivo. El Ministerio del Amor Libre cambia su nombre a Cuerpo de Entrenamiento de las Misiones del Cristianismo Agresivo. Éramos el ejército de Dios. Debíamos ser soldados. Y eso significaba cuidarnos de cualquier emoción. ¿Les parece tierno despreciar las vestiduras que Dios les colocó para su propia protección porque son tan tontos y estúpidos? A los Green les encanta expulsar demonios. Cuando empezaban a expulsar demonios, te ponían una mano en la cabeza y exigían que saliera el demonio en nombre de Jesucristo. La primera vez que rezaron sobre mí, como niña, recuerdo no sentir nada y quedarme sentada con Laila, gritándome a los cuatro vientos en el oído, rezando, y mi oído zumbaba y su palma sudaba en mi frente. Me sacudía la cabeza hacia adelante y atrás, como para que se saliera el demonio de mi cabeza. Los Green manipularon a sus seguidores privándolos del sueño. Debíamos levantarnos a las 5 para nuestras reuniones de oración. Rezábamos y oíamos escrituras por 1 hora a la mañana antes de ir a trabajar. Debíamos levantarnos 1 hora a mitad de la noche y rezar. Lo llamaban servicio de guardia. No lo cuestionas. Sin importar lo exhausto que te sientes al hacerlo, lo haces. Sin importar cuán privado del sueño estés, no duermes más. No dormir lo suficiente es otro método de lavarle la cabeza a la gente, porque están demasiado cansados para pensar. Rebecca y Maura trabajan de sol a sol en una tienda de enmarcado de cuadros dirigida por los Green. Así los Green ganaban su dinero y así podíamos sobrevivir. También se nos exigía que pagáramos el alquiler, se nos exigía que pagáramos el diezmo, se nos exigía que pagáramos la comida. Así que los Green hacían que la mayoría de los cheques de sus miembros fueran devueltos. Nos acostumbramos a que nos dijeran cuándo levantarnos, qué comer, comíamos juntos, vivíamos juntos, trabajábamos juntos. No veíamos televisión, dijeron que le quitarían todos los placeres sencillos de la vida de todos. Aparentemente esto nos hacía más santos y cercanos a Dios, mejores soldados. Yo nunca tuve la idea de irme, ni la idea de escapar, porque tenía miedo de que si me iba, me iría al infierno. Nos enseñaban a no pensar por nuestra cuenta. Nos enseñaban a alejar cualquier idea de nuestra mente que no fuera algo que los Green pudieran querer. Y cuando dejas de ser capaz de pensar por tu cuenta, es muy fácil que alguien te controle y te intimide. Se necesita ese lavado de cerebro sutil y el quebrar la mente de la gente para llevarlos a un lugar en el que ciegamente obedecieran, sin importar qué pasa. Salt Lake City, Utah. El líder de la IFSUD, Warren Jeffs, tiene más de 60 esposas. Nunca deben permitir que les entre la idea en la cabeza de que sus maridos no les son fieles, Voz de Warren Jeffs. que están en algún lado viviendo con otras mujeres o pasando su tiempo con otras mujeres. Si lo están, es porque tienen un derecho a hacerlo, y tú no tienes derecho a cuestionarlo. Dirigiendo estrictamente,
Warren Jeffs le prohíbe a todos los jóvenes que se acerquen demasiado a las niñas. Los niños deben dejar a las niñas en paz. Las niñas deben dejar a los niños en paz. Es pecado siquiera hablar sobre novios y novias. Estos jovencitos que venían a la iglesia eran una competencia para los más viejos en la iglesia, los obispos. Los ancianos que estaban en rangos superiores de la iglesia querían a estas jovencitas. Estos ancianos querían a las jovencitas de novias. Así que siempre hallaban maneras para echarlos de la iglesia por cualquier cosa que hicieran, aunque no fueran maldades. Los querían fuera de la iglesia. Warren Jeffs lucha por controlar al hermano mayor de Brent, Klein. Klein se defendía desde el primer grado. No toleraba nada que le hubiera dicho Warren o cualquier cosa de lo que lo quisiera convencer Warren. Sabía que Klein sería una gran amenaza para él. Warren Jeffs echa a Klein de 13 años de la IFSUD. Se le prohíbe a la familia de Brent tener cualquier contacto con Klein. Se llamaba abrigar gentiles. Se le decía así dentro de la iglesia cuando tenías gente que era echada de la iglesia en tu familia. No se te permitía hacer eso. 10 años después de que Klein dejara la secta, su pequeña hija muere. Murió por el síndrome de muerte súbita, así que mi papá decidió hacer lo que era mejor para él y hacerle un pequeño funeral en nuestra casa. Cuando estábamos en nuestro patio, haciéndole un pequeño funeral a nuestro hermano Klein, Warren había enviado a varios de sus, creo que podrías llamarles tenientes. Los envió al costado de la montaña donde nos criamos con binoculares y espiaban nuestro patio, básicamente para atraparnos en esa situación de funeral. Los líderes de la secta acusan a Ward, el padre de Brent, de abrigar gentiles. Le dicen que piensan reasignarle su familia a otro hombre. Mi papá se negó completamente a aceptar eso. Se pone de pie y dice, ya no seré parte de la iglesia y me llevaré a mi familia conmigo y no puedes hacer nada. Toda nuestra familia fue expulsada de la iglesia y, ya sabes, estábamos solos de allí en más. Sacramento, California. El cuerpo de entrenamiento de las misiones del cristianismo agresivo le hace la guerra al mal. Hay un cielo y hay un infierno. Y va a haber muchos cristianos profesos en el infierno. Habrá muchos niños tontos, ardiendo para siempre. La secta le ordena a los padres a golpear a sus hijos si hacen un ruido o desobedecen. Los Green alentaban esa clase de conducta porque hacía que estos niños fueran más duros. Los volvía guerreros, los volvía más espirituales. Los hacía obedecer mejor. Cuanto más abusaban los padres de los hijos en frente de los Green, más favorecidos estaban ante los ojos de los Green. Steve, el padrastro de Rebecca, sigue ciegamente todas las órdenes que le dan los Green. Mi padrastro era muy leal a los Green. Tenía una relación muy cercana con Layla y hacía cualquier cosa que le pidieran. Era quizás la persona más obediente de allí. Yo lo observaba insultar a mi madre, lo observaba criticar a mi madre, lo observaba tratar mal a mi madre. Y esto estaba bien porque estaba con los Green. Recuerdo una vez en que oí a Steve decirle a mi madre que ella necesitaba darle latigazos a mi hermano menor porque él estaba haciendo ruido. Debía sacarlo y golpearlo en el trasero con un cinturón de cuero, porque estaba susurrando y haciendo ruidos tiernos durante la misa. Golpeaba a mis hijos con un cinturón. Y después de hacerlo, siempre lloraba. Y si no lloraba exteriormente, lloraba internamente, porque parte de mi supervivencia era aprender a no llorar.
Fui testigo de muchos abusos en el grupo. Uno de los padres solía ejercitar a su hijo, lo obligaba a sentarse y pararse durante 30 minutos. Debía obedecer y era pequeño, tenía unos 2 años y medio.